Saludamos a esta hora en Nueva York, en los Estados Unidos, a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, venezolano en el exilio. Es una de las personas que más conocen el plano internacional de las relaciones exteriores de Venezuela. Bienvenido, señor Arria, un gusto tenerlo. Buenas noches, Jason. Te agradezco mucho la invitación. Es importante entender primero la magnitud de esta acusación que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Denuncia un desfalco masivo, lavado de dinero venezolano, hechos de corrupción en Venezuela. Luego hay que hacerse la pregunta, ¿qué debería hacerse con estos bienes confiscados? Usted en sus redes sociales sugiere que los activos incautados deben regresar a Venezuela. ¿Cómo sería esto posible? Bueno, Jason, fíjate que esto tiene tiempo corriéndose. Muchos de los que seguimos el tema internacional conocíamos de que vendría algo sobre el señor Gorrín y sobre el señor Andrade, que uno, el dueño de Globovisión, y el señor Andrade era el tesorero nacional. Y se especulaba de que uno de los dos estaba cooperando con las autoridades norteamericanas que buscaban conocer los hilos de la corrupción de estos personajes con el régimen, con el narcorrégimen venezolano. Efectivamente, las consecuencias de este acto ha sido que una corte federal en el estado de la Florida ha instruido al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que los bienes que se le tomen a estos personajes, en el caso de Andrade creo que superan los $1.000 millones, puedan ser vendidos por el Departamento del Tesoro. Esto realmente a mí me parece absolutamente inaceptable, Jason, porque estos son el resultado de apropiaciones de fondos que se han robado del patrimonio de los venezolanos. Y por lo tanto no deben ser apropiados por los Estados Unidos, solo para mí de una manera provisional, hasta que nosotros rescatemos la libertad en Venezuela, tengamos un gobierno legítimo y ese fondo pueda ser propiedad nuevamente de los venezolanos. Es interesante y lógica esta propuesta que usted hace. Seguramente estos bienes fueron comprados con el dinero del patrimonio de los venezolanos. Pero legalmente, en la práctica, ¿cómo sería esto posible? Bueno, yo estoy consultando a abogados norteamericanos en el tema, y una es interponer un recurso justamente ante la Corte Federal y ante el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Evidentemente los americanos tienen derecho a determinar que esto tenía un costo para ellos, porque estos delitos se han cometido utilizando el mercado inmobiliario, el sistema bancario norteamericano. Eso es correcto, pero el origen de estos fondos, el origen es del patrimonio de los venezolanos. Cada vez que yo veo, por ejemplo, uno de los relojes que le quitaron de $200.000, ¿cuántos muertos en Venezuela por falta de medicina no han sido el equivalente a un solo de los relojes que se cogió el señor Andrade, por ejemplo? Entonces, nosotros sí creemos que cabe, no solamente legalmente, sino políticamente, la creación de un fondo de reserva de bienes adquiridos por la delincuencia que han saqueado el tesoro venezolano, para que sea devuelto a Venezuela una vez, repito, que tengamos un gobierno legítimo. Y del lado venezolano tendría que pedirlo la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que hay una ley para recuperación de bienes que tienen origen delictivo. Bueno, justamente hace creo poco más de un mes la Asamblea Nacional aprobó una ley en primera instancia para rescatar todos aquellos activos mal habidos por personas vinculadas al régimen. No corresponde a la Asamblea Nacional con urgencia pasar esa ley definitivamente, no sé por qué no lo han hecho. Esto, por supuesto, agrega un asidero legal a lo que tiene que ser un reclamo de los venezolanos que queremos rescatar la libertad. También se lo he notificado al Tribunal Supremo de Justicia legítimo nuestro y a la propia Fiscal General de la República de Venezuela, que está también exilada en Colombia. Pero hay que moverse ante los Estados Unidos, ante la Corte Federal, para que esos bienes que pueden ser vendidos, pero guardados en reserva para los venezolanos cuando rescatemos la libertad. Esto en el caso, embajador Arria, de que los bienes hayan sido comprados, como se presume, con coimas en dólares subsidiados que se vendieron luego en el mercado paralelo. Pero también hay la posibilidad de que estos dineros estén manchados por el narcotráfico. Efectivamente, estos dos primeros personajes no serán los únicos.
hay acciones tomadas contra otros que están en República Dominicana, otros que están en España. O sea, es una cuerda de personas que han estafado al patrimonio venezolano. Pero no solamente eso, Gerson, sino que muchos de estos personajes están involucrados en la política nacional. Ellos son para mí un poco como Corrín y Andrade, son como el Odebrecht de Venezuela, con una variación importante, que en el Odebrecht era a políticos los que compraban. En Venezuela hay casos donde compraban al régimen y a políticos de la oposición y al mismo tiempo a personajes de los medios de comunicación y de otras actividades en el país. O sea, la diversidad de los que han comerciado, negociado, recibido fondos de estas personas es muy variada y debe tener consecuencias políticas internas en Venezuela. Imagínate lo que significa si alguno de ellos de alguna u otra manera, que no tengo idea si es el caso, esté vinculado a los carteles de la droga. Eso le da una nueva dimensión, o le daría una nueva dimensión a este caso. Pues quiero agradecerle mucho a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, venezolano en el exilio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jason.